Gracias, Sergio Prudencio, por aceptar este diálogo y por venir hasta esta montaña cuando hay tantas cosas. Con mucho que hacer. gusto, Claudia, de venir a esta montaña y de conversar contigo. Gracias, Sergio. Está con nosotros Héctor Ramírez también. Las gracias por venirse hasta acá con tanto lío, con tanto embotellamiento, exsecretario general de la Vicepresidencia del Estado y conocedor, obviamente, de estas últimas transformaciones. Esto que decía Daniel en la nota, además, participación de bandas de la policía y Fuerzas Armadas que buscan reintegrarse al evento. Según esta ley nacional, la alcaldía va a movilizar recursos para la logística del evento, incluyendo la participación de la banda Eduardo Cava. El concejal paceño Javier Escalier afirmó que esta actividad enfatiza la importancia cultural en compatibilidad con el Estado laico. Mi pregunta, como católica, porque sí creo, vengo de una familia católica, pero creo también en un Estado laico, creo en esto que escuchábamos en la nota, en una constitución que garantice la igualdad de las iglesias, ya no iglesias clandestinas, ya no un país con una religión oficial. Estoy un poco confundida con todo esto, no sé quién quiere comenzar, Héctor. Bueno, en primer lugar, un saludo, Claudita, muchas gracias por la invitación, saludar a Sergio. En términos generales, me parece que es, por lo menos, si bien no un retroceso, pero se está introduciendo algo que puede llevar a un retroceso. En ese sentido, institucionalizar como patrimonio cultural una actividad que cualquiera puede participar, una actividad religiosa, creo que no nos permite, en alguna manera, avanzar en este sentido que se dio con la Constitución en el artículo 4, específicamente, donde nos dice que somos un Estado, no dice la palabra laico, pero dice es el Estado independiente de la religión. Así es. Es decir, el Estado está separado de la religión desde esta Constitución. Las religiones en realidad, tienen que hacer sus actividades al margen del Estado. El Estado podrá en algún momento, en alguna actividad, participar seguramente, como lo hemos venido haciendo en algunas actividades hasta ahora, principalmente en algunas actividades como el 6 de agosto, donde participaban todas las creencias, desde las tradicionales, católicas, algunas otras religiones también, ¿no? Entonces, en ese sentido, Claudia, me parece que es no digo retroceso todavía, pero creo que sí hay que tomar en cuenta lo que está sucediendo. Y siento que detrás de todo esto está una transformación también de la sociedad. Preguntabas hace rato al viceministro de Planificación sobre las encuestas, sobre el censo. Me llama mucho la atención no tener el dato de en qué creemos actualmente los bolivianos, ¿no? Yo he traído algunos datos para poder ver cómo hemos ido avanzando, en qué creemos los bolivianos después de haber tenido este artículo donde nos dice que somos un Estado laico. Principalmente, esto va referido a la educación. En mi época, por ejemplo, religión era una materia casi obligada, donde tenía que yo creer en el catolicismo, ¿no? Pero ahora siento que eso creo que se ha avanzado, pero no sé hasta qué punto. No, simplemente con eso podría empezar. Bueno, primera vueltita, Sergio, ¿cómo estás entendiendo este tema? Yo veo que la promulgación de esta ley contraviene la ley mayor, flagrantemente. El artículo 4 está contravenido, que lo ha leído Héctor, y que es muy claro en ese sentido, ¿no? La ley de patrimonio deja claramente establecido los rangos del patrimonio, que dicho sea de paso es una ley que no tiene reglamento, y creo que el problema que estamos viendo ahora emerge de esas debilidades pues, de nuestra legislación. Sin embargo, la ley de patrimonio, la 508, establece un rango patrimonial en el cual se debería haber inscrito esta ley, que es el de patrimonio eclesiástico, que ya segmentaría, es decir, limitaría, ¿no es cierto?, la significación
de esa declaratoria de patrimonio. Sergio, quiero leer el artículo 4 de la Constitución Política del Estado para luego preguntarte qué es un patrimonio cultural, qué es un patrimonio eclesiástico y si estamos bien en lo que estamos sellando en el país en este último tiempo. El artículo 4 de la Constitución Política del Estado dice: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones, plural. El Estado es independiente de la religión, a diferencia de lo que teníamos como norma anteriormente, cuando sabíamos que la religión oficial de Bolivia era la religión católica. Eso no va más y en estos últimos años hemos visto Semana Santa pues en su ropaje meramente católico, espiritual, abrigado pues por los católicos, por nosotros, los creyentes. Queda claro el artículo 4. Sergio, ¿qué implica un patrimonio cultural, un patrimonio eclesiástico? Hago la pregunta porque tengo esta idea que puede ser errónea, de que un patrimonio tiene que ver con algo específico a un territorio, a un país, que no se repite en otros lugares, que es muy específico, como el Carnaval de Oruro, que es patrimonio cultural, etc. Me queda en el espíritu esta idea de que el patrimonio responde a características muy específicas de un estado, de una cultura y las diferencias, por supuesto, con el patrimonio eclesial. La ley 508 de patrimonio, que insisto, está vigente pero no tiene reglamento, reconoce como patrimonio cualquier manifestación material o inmaterial, en esos dos rangos muy amplios cada uno de ellos, ¿no? A cualquier manifestación de carácter paleontológico, tecnológico, arquitectónico, eclesiástico, etcétera, 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 que por su naturaleza tenga un sentido de identidad para los pueblos originarios, campesinos y afrobolivianos, comunidades urbanas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el marco normativo de la 508 propicia un reconocimiento del patrimonio en el marco del cumplimiento de estas características, manifestaciones que tengan un sentido de identidad para algún segmento de la población. Identidad implica, por lo tanto... Pero pueden haber, en la medida en que es un Estado plurinacional, hay identidades. Y en ese hasta ahí todo bien con esta ley, ¿no? Hay una identidad católica, hay un segmento de la sociedad boliviana que se reconoce católica y que ve en la Semana Santa una de sus manifestaciones inmateriales significativas. Hasta ahí todo bien. La contravención está en que la propia ley que promueve, que declara patrimonio de la Semana Santa en La Paz, ¿no? Obligue en sus articulados a la participación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, que son instancias del Estado. Una cosa es que el Estado reconozca y diga, sí, yo como Estado boliviano reconozco que hay un segmento católico que encuentre en la Semana Santa un valor de identidad y de representación. Pero de ahí, como Estado, a comprometerle mis Fuerzas Armadas, las bandas de música, de la Policía Nacional, recursos municipales para sustentar la preservación de ese patrimonio, es un paso que contraviene el artículo 4 de la Constitución, simple y llanamente. Y voy a retroceder, decía Sergio, porque cuando hablamos de las manifestaciones durante la Semana Santa, se han podido estar en otros países, solamente latinoamericanos, hay elementos, no voy a decir universales, pero muy expandidos y repetitivos en el mundo católico. Es decir, hay especificidades culturales, pero como Semana Santa yo no he visto mucha diferencia entre lo que se celebra en Guatemala o en España. De hecho, tenemos unos puentes enormes, entonces sí sería interesante ver la especificidad identitaria para calificarla como patrimonio. Esa es una cosa que me queda todavía un poco gelatinoso, y de hecho para ver podemos compartir con ustedes algunas imágenes de lo que como país, pero como continente y como mundo católico también vivimos en Semana Santa.
Héctor, ¿te hace sentido todo esto? Sí, pero yo quisiera ir un poquito más allá de la ley. Creo que nuestra sociedad también, y en el mundo, creo que se está transformando en ese sentido. He traído algunos datos del 2017 de un estudio que se hizo, son el Informe Nacional de la Encuesta Mundial de Valores en Bolivia, y en el capítulo referido a las religiones en Bolivia, quiero partir de dos datos sobre la definición individual de la religiosidad. Es decir, ¿cuánto porcentaje de la población boliviana se cree o cree en alguna religión? Nos dice este dato del 2017, el 85% cree en alguna religión. El 12% no cree en alguna religión y el 1.3% contesta que es ateo. Ese era así como estaba conformado en el 2017 nuestra sociedad. 85% en alguna distintas religiones. Sí, en claro, alguna religión. una de ellas, ¿Sí? por supuesto. Luego, la importancia de la religión en su vida. De este 85% que sí dice creo en alguna religión, el 58.5% dice es muy importante en mi vida la religión. El 2017 aquí en Bolivia. Bastante importante, el 25%, podemos decir que aproximadamente el 75% de nuestra sociedad en Bolivia cree muy importante la religión en su vida. El 13% dice no muy importante y el 2% nos dice nada importante para mí. Por eso preguntaba y decía, ¿cómo estaremos ahora? Después de 7 años, quizás era una pregunta, no en el sentido que estaban promoviendo las iglesias de preguntar a qué religión perteneces, sino cómo hemos evolucionado. Yo siento que la sociedad en general, en realidad, se ha vuelto más conservadora en este tiempo, no solamente aquí en Bolivia. Siento que a nivel mundial, si vemos simplemente a nivel regional, Bolsonaro ganó por un apoyo de, vamos a decir, evangélicos principalmente, ¿no? O Donald Trump, digamos, en Estados Unidos también. Entonces hay que ver, fijarse, cómo está nuestra sociedad. Quizá desde el Estado, al no tener ese reglamento, no hemos promovido en ese sentido. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se practica el ser laico en este país? En respetar las creencias del otro. Héctor, Sergio, estamos en contacto. ¿Me confirman si está listo el contacto, por favor? Estamos en contacto con la senadora Virginia Velasco, a quien hemos tenido acá en el programa. Senadora, un gusto. Muchas gracias por darnos estos minutos. Usted ha sido impulsora de este proyecto de ley para declarar Patrimonio Cultural Inmaterial a la festividad y procesión religiosa de la Semana Santa en La Paz. Gracias por estos minutos, senadora. Mi primera pregunta es, ¿qué es lo que ha impulsado a declarar y dar este privilegio, porque es eso, ser patrimonio cultural inmaterial, a esta festividad? ¿Qué es lo que ha impulsado y al mismo tiempo cómo garantizamos seguir viviendo en un estado independiente de las religiones? Bienvenida, senadora. ¿Cómo está, Claudia? Buenos días a los que están, los compañeros también. Y yo creo que acá los bolivianos somos católicos. Profesamos siempre la fe católica en todo el país y más que todo en La Paz, ¿no? Lo que vemos. Y por eso había impulsado esta ley 1548 que declara la procesión de Semana Santa de la ciudad de La Paz como un patrimonio nacional. Y esto se ha aprobado en la Cámara de Senadores. Y por supuesto hay que un poquito aclarar en aquello también. Si bien la Constitución Política del Estado en su artículo 4 es claro, ¿no?, al disponer que el Estado respete y garantiza obviamente la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones, y el Estado es independiente en la religión, ¿no? Pero aquí un poquito, Claudia, el Estado no determina la religión oficial, ¿no?, que deban profesar las bolivianas y los bolivianos.
Sin embargo, Claudia, respeta y se garantiza la libertad de religión. En ese contexto, al declararse patrimonio la procesión de Semana Santa, no se lo hace como una manifestación religiosa oficial del Estado, sino también como una manifestación cultural de la sociedad paceña, ¿no? Es decir, los paceños más que todo. Por ello, el artículo 1 de la ley 1548, de la ley donde declara patrimonio, establece y declara patrimonio de la festividad y procesión de Semana Santa, Claudia. Entonces, es como una expresión espiritual y celebración religiosa que congrega a la población católica. Significa, o sea, revalorizando las prácticas técnicas, ¿no? Y conocimientos tradicionales transmitidos de generación tras generación. Es como decir, los abuelos antes cómo profesaban y cómo nos han dejado esos ligajos, ¿no? Y yo hoy en día profeso igual. Yo soy muy católica, cumplo desde semana de miércoles de ceniza, los 7 viernes, ¿no? De la Semana Santa espero, y bueno, tengo que ir a la misa, tengo que estar ahí cumpliendo con todos los deberes cristianas, culturales, y además con esta profesión que uno profesa también, ¿no? Como ciudadana, de acuerdo a su religión que pueda profesar. Entonces yo creo que en ese contexto habíamos, más que todo mi persona, ha trabajado este proyecto de ley donde ya se ha aprobado, y además considero de que también es importante seguir con esa espiritualidad, además seguir avanzando de generación tras generación. Y yo creo que es parte de esta cultura, es parte de las creencias en la Semana Santa, ¿no? Tiene usted razón, senadora, y comparto con usted. Yo vengo de una familia católica también. No soy tan devota, pero tengo una fe inmensa. Creo y tengo raíces católicas. Pero también creo en el Estado laico y creo en lo que hemos dejado en la Constitución escrito, la independencia de las religiones, y creo en el derecho igualitario de una católica como yo respecto de una cristiana o una evangélica. Tiene usted razón cuando dice que en el artículo 1, esta expresión espiritual y celebración religiosa congrega a la población católica y se revalorizan las prácticas. En el artículo 2, senadora, se habla de la difusión, promoción, preservación de la festividad, porque además tiene rasgos culturales maravillosos, estamos de acuerdo, y la procesión religiosa de la Semana Santa, que también tiene un colorido y una fe que se expresa en las calles. En el artículo 3 se habla del circuito histórico patrimonial que se está alargando y me parece también muy bueno porque eso permite alargar la celebración, el encuentro. En el artículo 4, senadora, el órgano ejecutivo podrá disponer de las bandas del ejército, la policía boliviana y los escoltas especiales. Aquí ya me hace un poco de ruido, senadora, porque mañana vamos a tener que llevar a la policía y a los militares y estas escoltas especiales para alguna manifestación de los cristianos o de los evangélicos. Aquí ya me empieza a hacer un poco de ruido, senadora, porque la policía y los militares, y no es que me adueñe de la policía o los militares, pero son las fuerzas del Estado. No sé si vale la pena mezclarlas con una manifestación religiosa, y luego habrá que prestar la policía, las escoltas y los militares a cualquier otra manifestación religiosa. Eso es lo que me confunde, senadora. Sí, en el artículo 4, obviamente, de la ley 1548, específicamente dice, ¿no? Dispone, podrá disponer, dice, ¿no? Podrá disponer guarniciones, ¿no? Para escolta de la procesión, o sea,
Yo creo que los militares y los policías como ciudadano boliviano también somos católicos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en ese contexto se ha ido trabajando, en lo cual se viene haciendo sin necesidad, ¿no? Sin necesidad de la ley, pero ellos, los militares y los policías reconocen esos grados diversos de los santos, ¿no? Por ejemplo, la policía tienen ese devota de Virgen de Copacabana, ellos tienen una fecha, son muy devotos de la Virgen de Copacabana, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, son también arraigadas sus tradiciones, su fe católica, o creen en algún virgen, en un santo. Entonces, en ese contexto, para mí es un reconocimiento a un patrimonio cultural, de una celebración católica, ¿no? Ahí hemos trabajado ese artículo para que puedan acompañar del ejército, puedan acompañar la policía boliviana. Si vemos mañana, incluso el domingo, en la resurrección, hemos visto bastante, ya sábado en la tarde salen muchos, iglesias católicas, otras iglesias evangélicas también profesan, y vemos solamente no acompañamiento de la policía ni Fuerza Armada, ¿no? Pero por eso habíamos puesto que podían acompañar los de la Fuerza Armada y Policía Boliviana en esta fe católica que profesamos los bolivianos y bolivianas, ¿no? Les voy a pasar la palabra a Sergio, a Héctor, para que podamos intercambiar algunas ideas. Senadora, me queda también en el aire si va a estar el alcalde o alguna autoridad del gobierno central. Sergio, no sé si quiere comentar algo. Yo lamento que ese artículo 4 forme parte de la ley. Ese artículo 4 va en contra de la Constitución. Y aquí falló, hay una instancia cuyo nombre no recuerdo, Héctor, hay una instancia del Estado que evalúa los proyectos de ley, los anteproyectos de ley. Creo que en el Ministerio de Cultura, ¿no? ¿Perdón? En el Ministerio de Cultura, ¿sí? No, hay una otra instancia legislativa que evalúa justamente que los proyectos de ley no contravengan la Constitución Política del Estado. Esta es una clara contradicción con la Constitución Política del Estado. Yo personalmente creo, lo voy a decir con todas sus letras, pienso que esta ley responde a una gestión política de la Iglesia de recuperar espacio, donde lo había no perdido, donde lo había puesto en democracia con otras alternativas de credo en nuestra sociedad, ¿no? Y en ese sentido, yo hablo ya como hombre de cultura. Lamento que una ley de esta naturaleza se haya aprobado con tantísima prontitud, mientras la ley de cine sigue esperando su tratamiento y ni que se diga la aprobación de su reglamento. El cine, que es materia de producción, que es materia de identidad, que es materia patrimonial, que resguarda, etcétera, se ve tan postergada, tan fuera del interés de los legisladores, las legisladoras, y una ley de carácter religioso que contraviene la Constitución Política del Estado haya salido aprobada en tan poco tiempo. Si no hay algún dato más, Héctor. Sí, para complementar nomás lo que decía Sergio, siento de que se está dando un paso atrás con esta normativa. Lamentablemente desde el Estado no hemos promovido tampoco el hecho de profundizar que este es un Estado laico. Más bien creo que con esto se está promoviendo el hecho de que nos volvamos más conservadores todavía. Sí, soy católico, pero también creo en la Pachamama, pero también creo en algunas reivindicaciones también. Y este marco, el marco político, o sea, la política no está desapegada de la religión. Uno que cree en algo también tiene una mirada política. Y siento que ahí, lastimosamente, en este momento, desde el Senado, tengo entendido, nuestra senadora está abriendo una brecha. Esto que decías tú, seguramente de aquí a un año puede haber todavía algunos articulitos más que se le puede incorporar a esta ley. Lastimosamente, eso es lo que estamos promoviendo con esta ley. Le devuelvo la palabra a la senadora para no abusar del tiempo. Senadora, si quiere mencionar algo más. Yo creo que ahí, Claudia, de ninguna manera se está dando un retroceso. Yo considero así.
puesto que el marco del respeto de la diversidad y la celebración de celebraciones católicas están arraigadas en nuestra cultura. Y yo creo que decir que es un retroceso, para mí creo que no, al menos esa es mi opinión, humilde, porque yo creo que cada ciudadano cumple su fe católica o cualquier fe que profese, ¿no? Si yo no quiero ser católica, yo tomo, o no quiero ser, o alguna religión que no quiera, yo no tomo decisión. Hay compañeros que yo los conozco, dicen, no, yo no soy católica, pero yo creo en la Pachamama. Es diferente, entonces yo creo que en ese contexto no habría, al menos para mí, más al contrario, yo considero de que nuestro país como Bolivia es diverso y las celebraciones católicas también son diversos. No es sabadistas, dominguistas, al final cada uno define su religión. Al mismo tiempo, de ninguna manera puede considerarse, yo veo de que este tema del artículo 4, hemos estado consultando al Ministerio de Culturas, hemos consultado a otras entidades del órgano ejecutivo en marco de la Constitución y además la respuesta que tienen que dar viabilidad los ministerios. Y bueno, Ministerio de Culturas con todo el equipo técnico nos han dado viabilidad. Además, con técnica legislativa hemos ido trabajando, al menos mi persona y otros senadores, y yo creo que ahí, si hay algún artículo que hay que ajustar, yo al menos no soy de que me cierro los candados y decir no voy a abrir este candado. Ninguna de las leyes que tenemos en nuestro país ni en la propia Constitución está escrita en la piedra. Yo creo que ahí se puede uno ajustar. Si tiene una mejor propuesta, podemos mejorar, ajustar, debatir y proponer, y de esa forma construir una normativa donde declara el patrimonio, ¿no? Entonces yo no tengo ningún inconveniente. Si tienen buena propuesta, háganos llegar a la Asamblea. Como le decía, toda ley es ajustable, toda ley es mejorada para el país, para los paseños, paseñas. En eso yo creo que todos estamos de acuerdo, no creo que nadie se oponga. Más al contrario, esta procesión, el artículo 4, dispone de las guarniciones para una escolta de procesión de nuestro Jesucristo. Entonces yo creo que acá no por el hecho que son militares no van a ir, son seres humanos de carne y hueso, sienten, como decía hace rato, los policías tienen su devota, que es la Virgencita, y los militares también, pero no solamente es la vestimenta. Cuando uno siente de corazón, tiene mucha fe, cada uno define su camino. Entonces yo creo que eso hay que respetar, ¿no? Gracias. Gracias, senadora. Tiene usted razón. Son de carne y hueso. Algunos tienen corazón también, pero representan al Estado, ¿no? Representan al Estado. Gracias por la apertura, senadora, y por estos minutos tan valiosos para nosotros y para este debate. Lo dijo la senadora. Se tienen propuestas para mejorar esto, está abierta. Yo le agradezco el tiempo y le mando un abrazo. Espero tenerla pronto acá en los estudios. Gracias, senadora Virginia Velasco. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Muy bien, seguimos con este tema. Sergio, Héctor, es verdad que la Virgencita de Copacabana, y ahí me han tocado otra, porque a mí me encanta la Virgen de Copacabana, yo tengo un lazo con ella también, y es verdad que es la generala, ¿no? Es patrona de la policía, pero supongo que esto se tendrá que quedar en un espectro más simbólico, de fe, ¿no? Más interno. Creo que sí. Los militares no sé si tienen alguna virgencita, pero con o sin uniforme, Sí, tenemos varias virgencitas en el país a las cuales rendimos culto. Seguramente los militares también deben tener, claro. No tengo conocimiento. No sé si con o sin uniforme, porque a sí, veces la Virgen de Copacabana, por ejemplo, sí lleva insignias de la Policía Nacional, los militares no lo sé, pero al margen de esto, la policía y los militares representan al Estado. Mañana, cuando haya alguna manifestación evangélica, creo que podrán
en todo derecho también pedir escolta, policías, militares, y así nos la vamos a pasar. Claudia, ¿no? la ley 530 de patrimonio establece la figura del resguardo y de la custodia. O sea, el Estado, en este caso específico, procedía que declarare la Semana Santa en La Paz como patrimonio cultural eclesiástico. Hasta ahí todo bien. Pero a partir de ahí, la custodia de ese patrimonio y el resguardo de ese patrimonio le corresponde a la Iglesia, porque es su patrimonio. El Estado reconoce que en el marco de la pluralidad cultural y de culto que hay en Bolivia, esa manifestación específica tiene un valor de significación de identidad, ¿no? Pero no puede comprometer recursos económicos, ni infraestructura, ni institucional para la preservación de ese patrimonio. Eso le corresponde estrictamente a la Iglesia Católica, a su feligresía, al marco social que ha promovido esta ley que menciona la senadora, ¿no? Senadora Virginia Velasco dijo, ¿tienen ideas? Traigan, estamos abiertos. Hemos planteado, acá creo por lo menos dos cosas que estamos... Sí. ¿Qué podríamos sacar en limpio como para decir, a retrocediendo ver? en primer lugar, y en segundo lugar, lo que rescato, lo que decía Sergio, que estamos contraviniendo nuestra constitución política, ¿no? Para mí estamos dando un retroceso, un paso atrás, en una cuestión fundamental, ¿no? Y en lo político, lo que también estamos viendo, ¿no? El avance de un conservadurismo. Estamos abriendo una brecha a eso también. Espero que nuestra senadora, nuestros senadores, diputados, tomen en cuenta esta mirada primero. Y en segundo lugar, sí, nos ocupemos de otras cosas mucho más grandes, mucho más importantes para nuestro país, lo que decía Sergio, o sea, la cultura, siento de que nos está faltando trabajar un poco más, creo que hemos postergado hace tiempito. Ley del cine, dijo Sergio, que está, amanece y anochece y seguimos ahí, ¿no? Sí, yo sugiero que en el artículo 4, en vez de comprometer la participación de las Fuerzas Armadas y de la policía, se establezca lo que dice la ley, la obligación de la Iglesia de custodiar su patrimonio. Eso debería decir el artículo 4. Y a través de tus micrófonos y de tus cámaras le pido a la senadora Velasco que se haga vocera del cine boliviano, que se vuelva a poner en la agenda legislativa la ley de cine y su reglamentación por la importancia que tiene para el país todo. Quiero aprovechar esta circunstancia para hacer este alegato que es una urgencia. Cuando faltan menos de 2 años para la conclusión de este gobierno, esperaríamos que la Asamblea Legislativa le dé al país eso que tanto merece, por lo que tanto el cine le ha dado históricamente a Bolivia y le sigue dando. Y de hecho estamos todavía celebrando la reciente difusión de la película, ¿no? Todavía la tenemos en las salas, la última película de San Ginés, no la última de las últimas, porque San Ginés como va, la más reciente. Pero la más reciente, sin duda, con una mirada a la guerra del Chaco, desde 2 soldados, creo que hace una radiografía. ¿Te gustó la película, Sergio? Además de haber hecho, por supuesto... Claro que sí, por la música. temática, por la factura cinematográfica de San Ginés, es siempre de mucha maestría. Se puede objetar, como muchas crónicas lo han hecho, algunos aspectos de su mirada específicamente, pero es una gran película. El cine boliviano ha recibido premios internacionales importantísimos. El gran movimiento de Quiero Russo, nada menos que en Venecia, Utama, con algunos platinos y una 50 de premios internacionales, solamente para mencionar algunas, que dan cuenta de cuánto el cine le da a Bolivia y al mismo tiempo cuán abandonado está el cine. ¿Qué tenemos que hacer los cineastas? Pararnos en la Plaza Murillo a hacer nuestra huelga, nuestra marcha para que los legisladores nos atiendan.